historia, nos muestras tu gloria. Dios omnipotente, tu fama trasciende. Dios victorioso, todopoderoso, nada te detiene, siempre permaneces. Dios de la historia, nos muestras tu gloria. Dios omnipotente, tu fama trasciende. Dios victorioso, todopoderoso, nada te detiene, siempre permaneces. Adorado, adorado eres tú, exaltado eres Dios, sobre todo reinas tú, digno de adoración. La tierra proclama al único digno, los cielos cuentan de tu gloria. La tierra proclama al único digno, principio y fin, eres tú, soberano, soberano. Dios de la historia, nos muestras tu gloria. Es omnipotente, tu fama trasciende. Dios victorioso, todopoderoso, nada te detiene, siempre permaneces. Adorado eres tú, exaltado eres Dios, sobre todo reinas tú, digno de adoración. La tierra proclama al único digno, los cielos cuentan de tu gloria. La tierra proclama al único digno, principio y fin, eres tú. La tierra proclama al único digno, los cielos cuentan de tu gloria. La tierra proclama. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Otra vez alabamos a Dios porque Él es bueno y por todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas a través de la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Trayéndonos entendimiento a nuestra alma, a nuestro entendimiento humano y también creyendo en Jesucristo. Él es el único camino que nos lleva al Padre y hemos venido hablando sobre todo lo que significa la salvación del hombre, lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, la necesidad que tenemos de nacer de nuevo, y toda la palabra nos va enseñando a través del Espíritu Santo para que nosotros, nuestro entendimiento sea abierto, ¿verdad? Vimos que allá en Romanos 6:3, no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Los hermanos romanos no habían entendido que cuando fueron bautizados ellos también habían muerto a su vieja naturaleza. Y esto es muy importante. Hoy vamos a ver lo que es el bautismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el bautismo en nosotros los que creemos? Vimos el bautismo en agua la semana pasada y hoy vamos a ver qué es lo que hace el bautismo en nuestras vidas. El bautismo, ¿verdad? Es muerte. Cuando nosotros nos bautizamos, somos sumergidos en el agua
morimos a la vieja naturaleza y le damos al mundo la espalda para ahora tomar el perfil o la naturaleza de Cristo en nosotros. Es precioso ver allá en Hebreos 1, capítulo 1 y verso 1, el escritor ahí nos enseña que Dios ha hablado de muchas maneras y en muchas formas, a través de los profetas, a través de Moisés, a través de todos los hombres, pero ahora dice que nos habla a través de la persona de Cristo. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos o días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es precioso que nosotros entendamos, hermanos, que ahora como nacidos de nuevo, así como Cristo reveló al Padre, como dice aquí el versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, es Cristo Jesús el que nos vino a revelar la gloria del Padre, el que nos vino a revelar al Padre, ¿verdad?, en su persona. Y lo hemos estado viendo, veíamos ayer cuando allá en Filipenses 2, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Filipos que haya en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora también el Espíritu Santo nos dice a nosotros que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó, se dio a sí mismo, dice, y se dio en rescate por todos, ¿verdad? Y su sacrificio que él hizo fue entregarse hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Romanos 6:3, aquí el apóstol Pablo a los romanos también les escribe y les dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, dice, en su muerte? Cuando nos bautizamos, morimos, ¿verdad? Morimos juntamente con Cristo. Entonces, los hermanos romanos no habían entendido que cuando fueron bautizados, ellos habían muerto a la vieja naturaleza. El hombre viejo, a sus pasiones, a sus deseos, ya no vivían en esa vieja vida de pecado y de oscuridad. Ahora nos toca a nosotros entender que cuando una persona es bautizada, ésta muere a una naturaleza, la que heredaron de sus padres, la naturaleza adámica, entonces la naturaleza vieja. Por eso también dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 5:17, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, terminaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Ahora en Cristo todo cambia, todo es nuevo, todo es diferente, todo es distinto. Ahora tenemos a alguien a quien imitar y ese es a Cristo Jesús. Por eso, desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo, debemos tener el cuidado de ver por medio de las Escrituras cómo era el estilo de vida del Señor Jesucristo.
En San Juan 5:39, Él les enseñaba y les decía que escudriñaran las Escrituras, porque en ellas, les dice, ustedes tienen la vida eterna o encuentran la vida eterna. Y ellas, o sea, las Escrituras, dan, dice, testimonio de mí. Esto es bien importante que todos lo entendamos a un nivel superior para que no seamos confundidos. Cuando nuestro entendimiento ha sido abierto, ha sido dado a conocer para que nosotros veamos la grandeza del poder de Dios y tomemos de la naturaleza de Cristo en nuestras vidas para hacer las mismas obras que Cristo hacía. Como dice allá en San Juan 14:12, ¿verdad? De cierto, dice el Señor, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún dice, mayores hará, porque yo, dice el Señor, voy al Padre. Esto es bien importante para que cada uno de nosotros veamos la gloria del Señor, pero que tomemos en serio y con mucha responsabilidad el poder escudriñar la palabra y ver a través de ella cada detalle de la persona de Cristo y de esa manera irnos trasladando de gloria en gloria hasta llegar a alcanzar la imagen del Señor Jesús, como dice allá en Efesios 4:13, ¿verdad? Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso la naturaleza vieja debe quedar completamente eliminada en nuestras vidas y debe de revelarse en nosotros la persona de Cristo, esa naturaleza que heredamos de los padres, ¿verdad? De nuestros padres. El salmista dice que en pecado hemos sido concebidos, dice, porque en pecado los concibieron sus padres. Entonces, considerémonos muertos al pecado, según Romanos 6:11. Así también dice, vosotros, considerados muertos al pecado. Esto es importante, ¿verdad? El pecado ya no debe enseñorearse de nosotros. El pecado debe quedar eliminado totalmente de nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Por eso el Señor le pide al hombre que le dé el corazón. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, ¿verdad? Porque ya los pensamientos de nosotros no van a ser nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque los pensamientos de nosotros ahora, como dice el Señor, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ¿va? Ni vuestros caminos son vuestros caminos. Así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado. Esa debe ser la determinación de cada hijo de Dios, de cada uno nacido de nuevo. Entonces, cuando su entendimiento es abierto, usted tiene la mente de Cristo y piensa como Cristo y sabe lo que no le conviene hacer y lo que debe hacer. Esta mañana estudiaba la palabra del Señor y miraba muchas cosas ahí en la palabra, allá especialmente cuando Dios llama a Moisés, y vino a mi mente por medio del Espíritu Santo esto: y nunca tratemos nosotros de entender a Dios, sino que entendamos lo que dice Dios. Cuando usted y yo entendamos lo que dice Dios, entonces la manera de vivir va a ser más ligera, más fácil, porque entonces vamos a someternos al diseño del Señor y ya no vamos a estar pensando que será así, que será allá, y entonces a querer entender qué es lo que Dios quiere decir.
cuando la palabra está escrita, nosotros tenemos que recibirla tal y como el Señor la entrega. Por eso dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado. O sea, yo me tengo que considerar muerto al pecado, usted también, porque allá en Primera de Juan dice que los hijos de Dios no pecan. Los que han nacido de Dios no pecan, porque el pecado no se puede enseñorear de ellos. Es importante que entendamos que la paga del pecado es muerte. Eso dice allá en Romanos 6:23, cuando dice el apóstol Pablo, porque la paga, dice, del pecado es muerte. O sea, el pecado tiene una paga. Y la paga del pecado es la muerte. Es como cuando alguien comete un delito y lo juzga el juez por el delito que ha cometido y ya el jurado lo encontró culpable. Entonces, y él también se declaró culpable. Entonces, la sentencia tiene que ser dirigida o dada por el juez, y él es el que va a dictaminar cuánto tiempo va a pasar en la cárcel o cómo va a ser la pena que le va a aplicar a esta persona. Así también el pecado es muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, eso debe estar claro en nuestras vidas. Entonces, estarán excluidos completamente de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9 también nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. O sea, los que no se arrepienten, los que no se convierten al Señor, van a sufrir pena de eterna perdición, o sea, sentencia. La sentencia es la perdición eterna. Cuando ya, digamos, nuestra vida deja de existir aquí en la tierra, ya no estamos más con los humanos y partimos de esta tierra a un lugar donde Dios tiene preparado para cada uno. A sus hijos dice que los lleva al reino eterno, porque así le dijo aquel que estaba en la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús también estaba crucificado. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta que le dio el Señor fue esta, desde hoy estarás conmigo en el paraíso de Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros que ir aplicando esta palabra, escudriñándola, viéndola, estudiándola y poniéndola también por obra. Por eso dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire qué tremendo es esto, porque van a estar excluidos las personas que no se convierten a Cristo, van a estar excluidas de la presencia del Señor y de la gloria del poder de Dios también. Entonces, esto va a ser bien terrible, como hoy en día, ¿verdad? Vemos estas circunstancias que se dan, y decía yo el miércoles, que una persona que conocemos, un hermano, a él no lo conocemos la familia, y se fue a evangelizar, a hacer unas campañas a Honduras, y allá pues en el tiempo que él estaba haciendo estas campañas, pues vino todo este problema, se cerraron las fronteras, ya no pudo salir de la República de Honduras a Guatemala, y se quedó hospedado donde unos hermanos, y por supuesto predicando a Cristo, haciendo la obra del Señor. Pero en estos días se enfermó y lo declararon con esta enfermedad del COVID-19, y parece que fue bastante grave, y parece que hace unos pocos días, ¿verdad?, falleció, partió con el Señor, y qué bueno, partió haciendo la obra del Señor, va dando gracias a Dios
en todo, porque gracias al Señor, para los hijos de Dios la muerte es ganancia, ¿verdad? La muerte no es pérdida. Cuando morimos en Cristo, nuestra vida gana porque dejamos de sufrir en este mundo y pasamos a la eternidad con el Señor para vivir para siempre con Él. Y esto nos debe de dar gozo, pero lo triste es que esta persona, ni siquiera los familiares pueden irlo a buscar, ni nadie lo puede llevar, y ¿qué va a pasar con su cuerpo? Solo Dios lo sabrá, ¿verdad? Si lo enterrarán o qué va a suceder. Pero esto es bien importante que nosotros lo analicemos, porque la palabra del Señor es bien clara y es bien concisa con nosotros. Y esto que aquí dicen Tesalonicenses es cosa bien seria para que nosotros, hermanos, la podamos escudriñar y analizar bien, porque dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y pongámosle atención a eso, porque perder la vida eterna es triste, que el hombre no herede el reino de Dios. Y por eso es que predicamos el reino de Dios a todas las naciones. Gracias a Dios, esta enfermedad o esta situación, esta circunstancia nos está sirviendo para llegar a muchas naciones, a muchas personas que pueden escuchar esta palabra, y ojalá el Espíritu Santo compunja sus corazones para que se arrepientan y se conviertan al Señor, y el Señor los sane y los salve también. Es necesario morir a esta naturaleza de pecado. No podemos continuar pecando más. Cuando nosotros nos bautizamos, dejamos el mundo, le decimos hasta aquí, no más prácticas de lo que hacíamos, y comenzamos un nuevo estilo de vida acorde al reino eterno de Dios. De esta manera, el pecado como naturaleza no podrá gobernar ni llevarles a ser esclavos del pecado más, porque cuando estamos sin Cristo y estamos en el pecado, somos esclavos del pecado. Así como a veces muchas personas se convierten en esclavos del licor, esclavos de la droga, esclavos de fumar, y entonces esas cosas los cautivan y no pueden vivir sin practicar todas esas y consumir todas esas drogas y cosas que les hacen daño al organismo, al cuerpo del hombre, y el cuerpo debe cuidarse, porque veíamos la otra vez que el cuerpo es el templo y es la morada del Espíritu Santo de Dios. Ahí mora el Espíritu de Dios. En Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Al morir al pecado nos permitirá poder dar el fruto que Dios espera que demos. O sea, Dios espera que usted y yo produzcamos fruto. Allá en San Juan 15 dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano, dice, que en mí, o sea, en Cristo Jesús, no lleva fruto, dice, lo quitará. Y dice que lo echarán en el fuego y arderá. Entonces, es importante que nosotros todos podamos morir a la vieja naturaleza. Al morir al pecado, dice que nos permitirá poder dar el fruto que Dios espera que demos. Así como Cristo murió y resucitó, de la misma manera nosotros debemos morir para poder dar el fruto que el Señor desea. El Señor desea que demos fruto, ¿verdad? Dice allá en San Juan 15:16, no dice me elegisteis vosotros a mí, más dice yo os elegí a vosotros y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
Entonces, de esa manera es que usted y yo tenemos que aprender a llevar fruto y llevar mucho fruto y llevar buen fruto. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, esta es la recompensa que Dios nos da, la vida eterna. Y Él, declarándole al Señor, al Padre, Él allá en Juan 17:3, Él le dice, y esta, dice el Señor, es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué hermosas palabras, qué preciosas. El bautismo en agua, hermanos, es sepultura, ¿verdad? Todo muerto debe sepultarse. Los muertos no se dejan ahí tirados en la calle, no se dejan tirados en cualquier bosque, se entierran y hay que enterrarlos, hay que sepultarlos. Por eso dice en Colosenses 1:2, sepultaos con Él en el bautismo. Cuando una persona o animal muere, es sepultado para evitar corrupción y que lo descompuesto no cause malos olores, ¿verdad? Entender que somos sepultados juntamente con Cristo nos hace ver que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es hermoso entenderlo, porque ya en nuestra nueva naturaleza, que es la de Cristo en nosotros, empezamos con un estilo de vida nuevo. Nada de la vieja vida sirve en el reino de Dios. ¡Qué lindo! Todo lo que nosotros acostumbrábamos a hacer y a vivir y a disfrutar en la tierra sin Cristo, eso nos apartaba de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Entonces, nada de esa vieja vida nos puede servir en el reino de Dios. Aquí hay que escudriñar la Escritura para ver cuáles son las prácticas del reino de Dios. Absolutamente nada nos puede servir, porque es pura contaminación. Algunos, por cuidar y olvidar la vieja naturaleza, se enredan una vez más y se contaminan, ¿verdad? Y muchos en la palabra, ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad?, que se contaminaron y fueron vencidos y no viven la vida gloriosa en el Señor que el Señor les había dado. Porque el Señor nos da una nueva vida, un nuevo estilo de vida del cual nosotros tenemos que aprender a disfrutarlo y a gozarlo también. El apóstol Pedro también nos dice allá en 2 de Pedro 2:20 que ciertamente, si habiéndose ellos, dice, escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. A su postrer estado viene a ser, dice, peor que el primero. Cuando un hermano piensa que no puede vencer y se le hace difícil, es porque no se conecta con quien se tiene que conectar. Cada uno de nosotros debemos aprender a estar conectados con nuestro Creador, con nuestro Señor. Jesús es mi Señor, Jesús
es su Señor. Debemos reconocer el señorío de Cristo. Debemos entender que sin Cristo usted no puede vencer, yo no puedo vencer, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, la esperanza de vida. Allá en 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como Adán dice, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, en el primer hombre, en Adán, todos morimos, pero en Cristo Jesús todos vivimos. Entonces, cuando creemos en el Señor, se cambia la mentalidad, se cambian los pensamientos, se transforma toda la manera de pensar, el entendimiento nos es abierto y podemos ver a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Verdad? Nos resucitó a una vida nueva. Al ser bautizados en agua, nos provee de una nueva vida para que podamos ser conformados a la imagen de Jesucristo, ya que solos teniendo su genética podremos ser como Él. Como leíamos aquí en Hebreos capítulo 1, el verso 3, ¿verdad? Que Él nos revela la misma gloria del Señor. Dice, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, esta majestad es el Señor, Dios Todopoderoso. Las Escrituras nos dicen que si resucitamos con Cristo, también que si fuimos sembrados en deshonra, resucitaremos en gloria. Para vivir una vida gloriosa, no de fracaso, sino de victoria sobre el pecado y sobre nuestro adversario, que es Satanás. Mire qué precioso, los ejemplos que el Señor nos da. El Señor, cuando fue lleno del Espíritu, dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y cuando el Señor completó su tiempo que estuvo en el desierto, que fueron 40 días, donde dice que no comió ni bebió nada. Entonces dice que vino el diablo para tentarlo. Y primero le dijo, si eres hijo de Dios, esto lo encontramos en Mateo 4. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás quería que Jesús evidenciara y le probara que él era hijo de Dios. Pero Jesús no cayó en la trampa de Satanás. Jesús claramente lo ubica y lo pone, como dice, en orden, ¿verdad? Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué precioso que el Señor, ¿verdad?, ubica al enemigo en su lugar que le corresponde. Pero de no contento, dice que lo lleva y lo sube al pináculo del templo. Y ahí le dice que se eche abajo, de arriba abajo, porque está escrito, dice, que a sus ángeles mandará para que te guarden en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Y luego entonces Satanás viene y le hace más fácil el trabajo a Jesús.
Jesús venía a conquistar el reino que Adán había perdido. Venía a conquistar todo lo que Dios entregó en las manos de Adán. Y entonces dice que el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo que observara todo lo que estaba viendo y la gloria de todo lo que estaba viendo ahí. Entonces, digo, todo esto le hace la oferta, te daré, si postrado me adoraras. Entonces le estaba diciendo prácticamente, mira, las cosas te las voy a poner fácil. No tienes que ir a la cruz. No hay necesidad para que vayas a la cruz. Solo hagamos un trato. Tú me adoras, te arrodillas delante de mí y yo te voy a entregar todo. Te lo voy a poner fácil. Pero el Señor le responde y le dice, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ah? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, qué importante, qué hermoso. El Señor, humanamente, como usted y como yo, como hombre, como persona, no cedió a las tentaciones ni a las ofertas que el enemigo le hacía. Eso es lo triste de muchos cristianos, que cualquier cosita que el enemigo le ofrece, ahí va detrás de ella. Y fácil cae. Y cuando ve, está enredado en todo lo que la vida le ofrece, pero olvidándose de Dios. Muchas veces las personas crecen un poquito y luego descienden otra vez. ¿Por qué? Porque quitan su mirada del autor y del consumador de la fe, que es Cristo el Señor. Es importante que nosotros veamos siempre nuestro modelo a seguir. Y nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. No hay otra persona en la que yo pueda fijar mi vista. Qué hermoso es cuando uno está comprometido y deja cualquier cosa con tal de agradar al Señor. Me recuerda también cuando Eliseo le dice a Elías que le dé una doble porción de su espíritu. Y entonces Elías le dice que le ha pedido una cosa muy difícil, pero se le concederá si lo ve cuando él sea levantado. Y entonces a partir de ese momento, Eliseo no quita la vista de Elías y fija sus ojos en Elías y no lo perdía de vista y lo seguía a diestra y a siniestra en todas partes que Elías se metía. Hasta que un día llegó el momento y vio, como dice, carro de fuego y de caballos, ¿verdad?, que descendía. Y entonces Elías dice que le tiró el manto y Eliseo lo tomó. Y así adquirió la bendición. Todas las ofertas que Eliseo le hacía, él no las tomaba en cuenta, sino que permanecía firme, comprometido, porque ya el profeta le había dicho de la forma que iba a adquirir la bendición, porque él iba a ser levantado. Si me vieres cuando yo sea levantado, esa fue la palabra que le dijo, lo tendrás. Además dice, si fuimos plantados en debilidad, ahora que hemos resucitado con Cristo, será una vida de poder. Por eso dice también la palabra, el apóstol Pablo dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Aunque aparentemente no tengamos nada, pues las riquezas son inciertas, dice la palabra. Hoy son, mañana no son. Aprendamos a vivir victoriosamente en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza de vida. Él es nuestra esperanza de gloria. Él es la vida misma en nosotros. Por eso, de ahí nada que nos pueda ofrecer el mundo nos puede dar victoria. Podrá proveernos de cosas materiales que son buenas si estamos en Cristo. Pero si nuestra vida va a ser descarriada y va a ser sacada del propósito, entonces
esa riqueza no viene de Dios ni procede de Dios y nos va a meter en problemas. Para vencer toda clase de tentación y luchas que pueden venir a nuestras vidas, tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. No podemos dejar, como dice la palabra, de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que los apóstoles predicaban. Estaban firmes, estaban seguros de lo que Dios les había prometido, una vida nueva. Les había prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirles en el amor del Señor, hermanos, manténgase firme, manténgase fiel al Señor, porque vendrán tiempos malos a la vida de muchos de nosotros, y si no estamos en pie, vamos a perder todo lo que hemos ganado. Entonces, que Dios nos ayude para que estemos firmes y constantes, sabiendo en quién hemos creído, sabiendo quién es nuestro Señor. Cristo es el Señor, Cristo es la esperanza de vida, Cristo es el que salva al hombre aún de sus pecados más criminales que haya cometido. Nos resucitará en el día postrero, es promesa del Señor. El haber muerto y resucitado con Cristo nos coloca en una posición de poder, aleluya, vivir eternamente con Él. El poder vivir con Él siempre, desde ya, aquí, en la tierra, en esta generación que estamos. Y debemos delegarle a las nuevas generaciones que el vivir en Cristo no solo es en la vida eterna, sino aquí, hoy, también en la vida presente, porque Jesús es el Señor. Él está con nosotros. Él no se aparta de nosotros. Él mora en cada creyente por medio de la persona del Espíritu Santo, aleluya. Aunque el creyente muera físicamente, cuando sea la venida de Cristo por segunda vez a la tierra, entonces los que durmieron, dice, en Él serán levantados de entre los muertos y vivirán con Cristo eternamente y para siempre. Y ya nadie nos separará, ya nadie nos lastimará, porque el pecado ya no se podrá enseñorear de nosotros, porque Jesús es el Señor de todo. Aún dice que ni la muerte se enseñoreará más. ¿Por qué? Porque será sometida bajo las plantas de la iglesia que es Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Nos dio vida juntamente con Él. En Primera de Tesalonicenses 5:10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cuando habla de velar, es cuando a veces en las noches uno que no pueda dormir, el Señor lo levanta y se pone a clamar al Señor, a orar a Dios por las almas perdidas, por las almas que están en problemas, por las almas que tal vez están enfermas, ¿verdad?, en el cuerpo, pero su alma debe tener vida. El alma no se puede contaminar con nada. Mire, se lo explico cuando el diablo va ante el trono de Dios. Dice que llegaron los hijos de Dios allá en Job 1. Dice, y se presentaron delante de Dios, y también dice que iba Satanás ahí en medio de ellos. Y entonces Dios le hace una pregunta a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿No? Varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y el diablo lo acusa y le dice que Job le servía porque lo había llenado de bienes, lo había cercado de muchos bienes, y lo tenía cercado, nadie lo podía tocar. O sea, tenía la bendición del Dios Todopoderoso. Y el Señor dice que se lo entrega y le quitó todo, y usted conoce la historia. Pero en todo lo que padeció Job, culmina ahí la parte esa.
Dios dice, Job no pecó contra Dios, sino se mantuvo firme, ¿verdad? Sabiendo que Dios es el que provee todas las cosas. Eso se lo declaró a su esposa cuando le dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito, aleluya. Y la verdad no fue Dios quien se lo quitó, fue el diablo. Pero él dijo, Dios lo dio, Dios lo quitó. O sea, Job entendía el hacer la voluntad de Dios. Entonces es hermoso que nosotros aprendamos. También nos dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor dice mismo, con voz de mando, gloria a Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mire de la forma que Dios desciende. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! ¡Qué tremenda palabra! Mire, bien preciosa esta palabra. Porque es el Señor mismo, Él mismo, no otro. El Señor mismo, dice, con voz de mando, o sea, con voz de poder, aleluya, con voz de arcángel, con voz, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, que se nos quede, los muertos en Cristo, los fieles en Cristo, los que hacen la voluntad de Dios, los que oyen la voz de Cristo, los que entienden la voz del Señor, los que no confunden la voz del Señor, los que están seguros, aleluya, dice, resucitarán primero. ¡Qué maravillosa promesa! Por identificarme con Cristo, también me hace partícipe de la resurrección de entre los muertos. Me da tal seguridad, ya sea de que viva en esta tierra o muera. Soy de Él y nada ni nadie podrá separarme de Él. Nadie nos separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la espada, ni las enfermedades, ni la pobreza, ni la riqueza. Nadie lo debe separar del amor de Dios. Aleluya. Debemos estar seguros que somos de Él para la gloria del Señor. Tal seguridad, ya sea de que viva en la tierra o muera, soy de Él y nada ni nadie podrá separarme de Él. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así, pues sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Mire, esta convicción debemos tenerla todos. Que si usted hoy pasa lista, hoy pasa de esta vida a la otra vida, entonces te está confiando que va a vivir una vida eterna con Cristo Jesús en las mansiones celestes. Aleluya. Hay que ser bautizados en agua. Ser bautizado en agua es para vivir como resucitados en Cristo. No es para otra cosa. No es para ser salvos, aunque dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero aquí, en esta escritura, ser bautizado es para vivir resucitados en Cristo Jesús. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual dice, fuisteis también resucitados con Él. No con otra persona, con el Señor, aleluya. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El ser bautizados nos debe llevar a vivir una vida de resurrección, es decir, una vida igual como Cristo la vivió. Para poder vivir de esa manera,
debemos aprender a ver las cosas como Cristo veía en la tierra. ¿Qué hablaba aquí en la tierra? ¿Qué hacía en la tierra? Son acciones que los que nos identificamos con Cristo en su resurrección debemos hacer. Veamos en las Escrituras lo que Cristo hacía. Entonces, ahí vamos a aprender a hacer las mismas cosas que Jesús hacía. Entonces, se nos exhorta a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. En Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el que mira solo las cosas de la tierra, no va a poder llegar. Tenemos que poner nuestra mirada y nuestra confianza en las cosas de arriba. Jesús mismo también enseñaba que buscáramos, que viviéramos en el reino de Dios. Poned tu mirada en las cosas del reino de Dios y todas estas cosas van a ser añadidas. O sea, lo que nosotros necesitamos para vivir es la bendición de Dios, o sea, la cobertura del Señor. Cuando usted es fiel a Dios, cuando usted es fiel con sus ofrendas, cuando uno es fiel con sus diezmos, entonces Dios le tiene rodeado de bendiciones y reprende al devorador por nosotros. En Colosenses 2:2 así lo dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner nuestra mirada en otra cosa es descuidar aquello para lo que hemos sido creados. No podemos estar queriendo ver a Dios y codiciando lo que el enemigo hace. Muchos han dejado de ver lo glorioso, poderoso, bueno y generoso que es Dios, y por poner su vista en las cosas de la tierra, perdieron la vista del objetivo y se quedaron. Cuando mueren, no tienen nada y no se pueden llevar nada, porque los que se mueren no se llevan nada, todo se queda. Por eso el Señor le dice a aquel hombre en aquella ocasión, necio, esta noche piden tu alma y lo que has adquirido, ¿de quién será? ¿Ah? Eso tenemos que aprenderlo con la ayuda del Señor. No podemos dejar de decir las cosas que hemos oído y aprendido de Él. Tenemos que aprender a vivir una vida victoriosa. Muchas personas que han sido bautizadas en agua por falta de entendimiento. Qué importante es entender la palabra de Dios. Qué importante es poner atención a las enseñanzas, porque entonces se nos abre el entendimiento. Siempre están buscando las cosas de la tierra. Su afán es tener las cosas de este mundo. No estoy diciendo que sea malo querer comer o vestir, pero no debe ser nuestra preocupación ni nuestro afán, sino más bien que sean las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Lo primero en nuestras vidas, así lo enseña el Señor en Lucas 12, 29 y 31, cuando dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Mire qué hermoso. Entonces, esto es una gran verdad. Nosotros tenemos que aprender a vivir el estilo de la vida de Cristo, buscando las cosas de arriba, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba
y no en las de la tierra. Porque si las ponemos en las cosas de la tierra, entonces los afanes del mundo nos van a sacar del orden y del diseño del Señor. Y aquí dice que todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Por qué razón? Porque dice que el Señor mismo conoce que de todas esas cosas usted y yo tenemos necesidad. Poner, dice, la vista en las cosas de arriba es querer hacer la voluntad de Dios antes de todas las cosas. Esa es la convicción, actitud y acción de una persona que ha resucitado con Cristo Jesús. Qué precioso, qué hermoso es que nosotros aprendamos a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dice también, el identificarnos con Cristo en el bautismo nos libera de la condenación. El identificarnos con Cristo en el bautismo nos libera de la condenación. Somos hechos justos en Cristo. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias a su muerte, gracias a su resurrección, podemos ser librados de condenación y del juicio venidero, porque viene un juicio venidero para todas las naciones. El bautismo en agua es la aspiración a ser conscientes de lo que somos en Cristo. Recuerdes, el bautismo en agua es la aspiración a ser conscientes de lo que somos en Cristo. Se nos está enseñando en Reforma y en todos los seminarios del cuerpo ministerial a que seamos conscientes. Jesús fue consciente de todo y al ser conscientes vamos a saber cómo es que tenemos que hacer las cosas mejores. En Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Cuando somos bautizados, si lo vemos en una manera ocular, solo es un acto de entrar secos y salir mojados del lugar donde se efectúa el bautismo. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, al hacerlo con fe y conscientes de lo que conlleva, esto nos permitirá caminar en la vida nueva en Cristo, conscientes de lo que sí se efectuó en el momento de nacer de nuevo. Además, se nos ha instruido todo lo que conlleva el nuevo nacimiento, el creer, el obedecer, el confesar, juramento, el arrepentimiento, el ser introducidos por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Esto es lo que tenemos que aprender, que nuestro entendimiento sea abierto, que entendamos claro y conciso qué es el estilo de vida que usted y yo a partir de hoy tenemos que estar practicando y viviendo, no dejando que las cosas viejas nos atrapen de nuevo, no dejando que la pasada de manera de vivir venga a tomar otra vez fuerza en nosotros. Todas esas cosas hay que desecharlas en el nombre de Jesús. El bautismo en sí no quita los pecados, ya que es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario la que nos limpia de todo pecado.
El bautismo no es para quitar pecados. El bautismo es la obediencia de que hemos entendido que éramos pecadores y vamos a morir con Cristo y sepultar nuestros pecados ahí con Cristo Jesús, que ya Él los pagó en la cruz del Calvario, y resucitar a vida nueva con Cristo. En 1 de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminaremos conscientes que por habernos identificado con Cristo en su muerte y resurrección, hemos sido libertados del pecado, de nuestros pecados y de su naturaleza adámica, para vivir en Cristo, para Cristo, en vida nueva y dando fruto como el fruto de Cristo mismo. Tenemos que hacer las obras de Cristo en su mensaje, en su manera de vivir, en su manera de enseñar. Tenemos que expresar las obras de Cristo y vivir las obras de Cristo y vivir en Cristo. Es el momento que, si hemos creído en Cristo, para obedecerle y rendirlos a Él, como lo único o como el único Señor de nuestra vida. Que demos el paso firme de identificarnos con Cristo. Aprendamos eso. Yo le pido en el amor del Señor que esta palabra haya podido entrar a su corazón, haya podido entrar a su hogar en este día, y que esta palabra cambie su manera de vivir, que lo haga cambiar su manera de vivir, que lo haga entender que el morir en Cristo es adquirir vida nueva, nacer de nuevo. Cuando yo muero con Cristo, tengo que entender que cuando me bautizo, estoy muriendo juntamente con Él. Como el día que el Señor fue a la cruz del Calvario, muchos trataron de estorbar que Jesús fuera a la cruz del Calvario. El diablo usó muchos medios para impedir que Jesús fuera a la cruz. El diablo no quería que Cristo fuera ahí, porque ese día iba a quedar derrotado. Se lo pruebo en San Juan 16:11. Y dice la palabra aquí muy claro. ¿Ok? Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En ese momento, Satanás quedó destruido, quedó vencido. Sus poderes ya no pueden permanecer en nosotros o contra nosotros. Dice San Pedro, el apóstol Pedro, que el diablo anda como león rugiente. Oiga bien, como león rugiente, pero no es ningún león. Pero así quiere engañar a muchos, y muchos se dejan engañar. Y por cualquier cosa dejan de ir a la iglesia. Por cualquier cosa quieren echarle culpas a otros. Déjeme decirle que cuando esté en la presencia de Dios, esas excusas no le servirán a ninguno. Sea usted firme y fiel a Dios. Sepa bien y defienda la fe en que ha creído. Y sírvale al Señor, ame al Señor y ande con el Señor en toda su manera de vivir. Dios me le bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, mi buen Dios, en esta preciosa tarde, Dios amado, que nos has bendecido y nos has dado esta revelación para que todos, Señor, la conozcamos, la recibamos, la vivamos, Señor, y hagamos de ella un estilo de vida, Señor, en nosotros, como cuerpo de Cristo, Señor, como iglesia. Que Dios podamos revelar la gloria de Cristo en esta tierra. Tú nos has hablado de muchas formas, de muchas maneras, y ahora nos hablas, Señor, a través de Cristo. Ahora nos hablas a través de tu palabra, Señor, que nos has revelado, para que todos vivamos una vida distinta, Dios, al mundo. Que el mundo, Señor,
no venga a ser tropiezo de nadie de nosotros. Que Dios, los afanes de este mundo sean, Dios, quitados y aprendamos de ti completamente, sabiendo, Dios, que aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también nos levantarás a nosotros, Padre, en su día, Señor, que tú has preparado. Dios, bendice a mis hermanos. Te pido por los que están enfermos, Señor. Te pido por la hermana de mi hermano Daniel, allá en Houston, Señor amado. Pon tu mano sobre ese cuerpo, Señor bendito, y reprendemos, Padre, ese COVID-19 que está, Señor, angustiando la vida de mi hermana, Padre. Sácala de ese lugar, Padre, victoriosa, Padre amado. En el nombre de Jesús, ayúdala, Dios mío. Pon un médico, Señor, sabio, entendido, que aplique medicamentos correctos para que ella pueda, Dios bendito, ser libre de esta pandemia, Señor. También por los que estén enfermos aquí alrededor de nosotros, Señor, por todos esos familiares, Padre amado, que están angustiados, porque, Señor, la angustia es grande, porque, Señor, no se les permite tener contacto con los enfermos, ni siquiera verlos, aún, Señor, cuando mueren, Padre, y si mueren sin ti, Dios amado, es más triste, es más lamentable, Señor. Ahora ayúdanos a tener confianza en ti y certeza, entendimiento, Señor, de que hemos entendido la palabra y que estamos, Señor, dispuestos a obedecerla y a hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, Señor. Bendice a mis hermanos, sana toda enfermedad, quita toda dolencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y que esta palabra, Señor, toque los corazones de aquellas personas que todavía, Dios, no han tomado su decisión, y que la tomen y te reciban a ti, Señor, como su único y suficiente Salvador, Padre. Que ellos te hagan el Señor de sus vidas, de sus familias, de sus hogares, Señor, de sus trabajos y de todo lo que toquen las manos de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor y sigamos adelante sabiendo que nuestro galardón se acerca. Dios les bendiga. Amén.